Básicamente, Clínica Médica 2 es la integración de lo que ya han llevado previamente, ¿no? Ustedes han llevado semiología, han llevado laboratorio, ¿no? Es laboratorio clínico, y han llevado imágenes. Entonces, en Clínica Médica 2 integramos todos estos tres cursos, ¿no? ¿En qué sentido? Básicamente está dirigido en diagnóstico y tratamiento. Lo que ustedes tienen que, aquí ya lo que se va a agregar a todo lo que ustedes han llevado es diagnóstico y tratamiento. Entonces vamos a ver varias patologías que ya deben haberlo revisado anteriormente, pero lo que quiero que se enfoque es en diagnóstico y tratamiento. Voy a hacerles llegar también un material por cada teoría, que ya sea una revista, ya sea una guía, para que ustedes puedan reforzar su conocimiento de este tema. Si bien es cierto, vamos a repasar varias cosas de los temas, pero vamos a enfocarnos en el diagnóstico y en el tratamiento. Entonces, es indispensable para el diagnóstico que ustedes puedan manejar lo que es semiología, historia clínica del paciente, signos y síntomas, examen físico, que hoy día vamos a hablar un poco de eso. Y para el diagnóstico definitivo, en muchos de los casos de nuestras patologías, es a través de exámenes de laboratorio o a través de imágenes. Entonces, ahí se complementa todo lo que ustedes saben, lo que ustedes ya saben, y lo que vamos a adicionar es el tratamiento, ¿no? Cómo ya hacemos el tratamiento. Entonces, en sus prácticas, ahora cuando ustedes hagan prácticas en el hospital, vamos a ver los enfoques de los diagnósticos en base a síndromes y problemas. Entonces, hoy día voy a dar un poco de introducción también de eso. No sé, ustedes van a ver que cada docente tiene una forma de trabajar, una forma de enseñar, ¿no? Pero lo que vamos a enfocarnos es diagnósticos en síndromes o problemas. Van a aprender en este curso a cómo hacer diagnóstico. ¿Cómo diagnostico? Cuando yo veo un caso clínico, y digo, a ver, ¿qué diagnóstico será? No voy a decir, por ejemplo, bueno, un paciente viene por dolor abdominal y puedo decir, ah, ya, esto es una pancreatitis, esto es una colecistitis, ¿no? Puedo decir varias, dependiendo de lo que tenga el paciente, pues pensaré en uno u otra etiología. Pero eso no es la idea. La idea es que cuando ustedes hagan casos clínicos, ustedes planteen síndromes o planteen problemas. Porque cada síndrome o cada problema, ¿qué tiene? Dependiendo, ¿no? Dependiendo de lo que vamos a hablar, eso tiene etiologías. O sea, tienen causas. Por ejemplo, ya muchos de ustedes saben que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Para yo hablar de un síndrome tiene que haber un conjunto de signos y síntomas. Por ejemplo, en el caso que les comentaba del dolor, náuseas, vómitos, no sé, hablaremos de un síndrome doloroso abdominal. El síndrome doloroso abdominal como tal, ¿qué tiene? Doloroso abdominal, ¿qué tiene? Etiologías, ¿no? Etiologías. Ahí yo diré, bueno, dependiendo de la forma como es el dolor, el tipo del dolor, la ubicación del dolor, yo diré que esto es una gastritis, por ejemplo, ¿no? O diré, no, esto es una pancreatitis aguda, ¿no? O diré, no, esto es una apendicitis, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen un caso clínico, nuestro trabajo no es decir directamente lo que tiene, sino es hablar de un síndrome y ahí entran las etiologías. ¿Para qué? Porque vamos a aprender a ver diagnósticos diferenciales. Diagnósticos diferenciales, eso es. Y al ver ustedes diagnóstico diferencial van a decir cómo se presenta una gastritis, una pancreatitis, una apendicitis. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Luego vamos a ver que los problemas, por ejemplo, cuando yo no puedo agrupar
mi paciente tiene un signo o tiene un síntoma y yo no lo puedo agrupar dentro de un síndrome, entonces hablaré de un problema. Por ejemplo, un paciente que viene por dolor lumbar, viene con dolor lumbar hace un mes, solo el dolor lumbar. ¿Puedo poner síndrome? No hay un síndrome en sí, porque solo es el dolor. ¿Qué hablaré? Será un problema. ¿Cuál es su problema de ese paciente? Lumbalgia. Lumbalgia. El problema de ese paciente es lumbalgia. Ahora, van a aprender también, les voy a pasar ahí a la delegada el libro, van a darse cuenta que cada síndrome o cada problema tiene una forma de enfocarlo. Y esto ya es como un arte, ya depende de ustedes. Les voy a pasar un libro donde hay varios problemas o síndromes que ellos empiezan a hacer algoritmos, ¿no? Por ejemplo, solo para recordar un poco. El síndrome doloroso abdominal se clasifica de diferentes formas. Puede ser un síndrome doloroso abdominal médico o puede ser un síndrome doloroso abdominal quirúrgico. El síndrome doloroso abdominal médico puede ser agudo, puede ser crónico, ¿no? Así, o sea, hay esquemas para yo enfocar y decir, ah, no, este dolor es por esto, por esto. Igual, los problemas también tienen formas, algoritmos de empezar a enfocarlos. Por ejemplo, una lumbalgia, cuando ustedes empiecen a leer y dicen, ay, mi paciente solo tiene lumbalgia, ¿cómo lo enfocaré? Una lumbalgia se clasifica en lumbalgia mecánica, que es por el movimiento, porque alguien levanta mucho peso y le empieza a doler, o una lumbalgia inflamatoria. Es distinto. Las lumbalgias mecánicas son las más comunes, son los pacientes que están haciendo peso, que están mucho tiempo sentados, que trabajan en los escritorios, que trabajan sentados en un escritorio, tienen mucho dolor. Pero hay otras lumbalgias de pacientes que no hacen ninguna de esa actividad y les empieza a doler de la nada, ¿no? Entonces, cada problema ustedes tienen que irse a leer, tienen que leer, investigar y van a ver que tiene una forma de clasificar para que ustedes puedan decir, ah, esto que tiene puede ser de tal mecánica. Dentro de las mecánicas están las etiologías también a la vez, tenemos etiologías aquí. Si es mecánica puede ser una contractura muscular, ¿no? Puede ser una hernia discal que le está doliendo al paciente, ¿no? Si es inflamatoria, una lumbalgia inflamatoria, puede ser una artritis reumatoide, ¿no? ¿Qué más puede ser? Lupus, puede ser infecciones también, alguna infección a la columna, ¿no? También, entonces es diferente. Miren, ¿cómo es diferente? Entonces, yo no es que digo, veo una historia y simplemente digo, ah, ya, el diagnóstico es tal. No, sino dependiendo cómo lo voy a enfocar. Entonces, clínica médica 2 es eso. Eso es lo que tenemos que ver en la práctica sobre todo. Y nosotros en la teoría ya reforzamos lo que es el diagnóstico. Por ejemplo, en neumonía, ¿cuál sería el síndrome principal porque viene un paciente? Una línea... tos es un síntoma, ¿no? Disnea, y ese es otro síntoma. Fiebre, ¿no? Un signo, si yo lo verifico, ¿ya? Y síndrome, ¿cuál sería el síndrome? Un síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Si estamos hablando del síndrome de dificultad respiratoria, tenemos varios diagnósticos, ¿no? Y una de las causas por que alguien esté con dificultad respiratoria es neumonía. ¿Qué más? EPOC. ¿Qué más? Asma. Fibrosis. Bronquitis. Tuberculosis. ¿Ve? Un montón. Entonces, pero va a depender de cómo yo lo enfoque, ¿no? A veces solamente un paciente puede tener solo tos, nada más. Entonces ya no hay un síndrome, será un problema, tos, nada más. Y si ustedes van a la teoría, leen
y ven cómo se clasifica tos, hay diferentes formas de clasificar la tos, ¿no? Ajá. Puede ser de acuerdo al tiempo, como dice acá su compañera, puede ser una tos crónica, una tos aguda, ¿no? Puede ser una tos por infección o una tos por una inflamación, irritación, muchas cosas. Ajá. Entonces, vamos a empezar a ver neumonía. ¿Qué es neumonía, chicos? La lista, ¿ya tienen la lista? Disculpen. ¿Sí? A ver, ¿qué es neumonía? Inflamación. Es una infección, ya, muy bien, es una infección. ¿De dónde? De la vía respiratoria baja. Es una infección del parénquima pulmonar, ya, muy bien. Es una infección del parénquima pulmonar. ¿Por qué está conformado el parénquima pulmonar? El parénquima pulmonar está conformado por... Elastina y por los, sí lo mencionaron, por los alveolos. Cierto, por los alveolos. Listo, entonces, si la neumonía es una infección que se va a dar a nivel del parénquima pulmonar y hay alveolos donde afecta básicamente a los alveolos, ustedes lo han mencionado, ahí está. ¿Cuál sería el signo que voy a encontrar al examinar al paciente? Crepitantes. Ajá, crepitantes voy a encontrar. Ajá, entonces, vamos a ver que los ruidos agregados va a depender de qué parte del pulmón está siendo afectada, ¿cierto? Entonces, la unidad funcional del pulmón es el alveolo, lo más pequeño que puede haber, los alveolos. Si están afectados los alveolos, va a haber presencia de crépitos. Si está afectado los bronquiolos, ¿qué voy a encontrar? Broncantes no, los bronquiolos es más pequeñito que los bronquiolos. Voy a encontrar sibilantes. Si está afectado los bronquios principales, ¿qué voy a encontrar? Los broncantes. Entonces, semiológicamente, si yo hablo de una infección del parénquima pulmonar, uno de los signos principales serían los crépitos. Ajá, entonces, clínicamente, ese paciente, al examinarle, debería tener crépitos, ¿cierto? Y así yo podría plantear mi diagnóstico presuntivo, que sería una neumonía. Sin embargo, para hacer el diagnóstico de neumonía, no es suficiente que el paciente solamente tenga crépitos, ¿no? No es suficiente. Tiene que haber otros signos y otros síntomas más. Entonces, ¿por qué es importante esta teoría? Tienen que manejarlo al revés y al derecho, porque es una de las infecciones más comunes que se presentan en los pacientes, sobre todo los pacientes en los extremos de la vida, ya sean adultos mayores o niños, ¿no? Vamos a ver qué es la primera causa de muerte por una infección y sobre todo que es una infección que se puede tratar, ¿no? Entonces, básicamente su tratamiento es de forma empírica, ¿no? Es de forma empírica. Entonces, en cuanto a lo que es la fisiopatología, a ver, ¿sí tienen por ahí la hojita? A ver, chicos, ahí terminen de anotarse. Entonces, en relación a lo que es la fisiopatología, vamos a ver que la infección puede entrar a nivel de la nariz, a nivel de la boca. Esto va a pasar por todo el epitelio que conforma el aparato respiratorio, y uno de ellos es el epitelio cilíndrico ciliado. Si este epitelio está alterado, no va a poder ser una barrera para contrarrestar esta infección. Entonces el paciente va a empezar a presentar síntomas como la tos, por ejemplo. Una vez que el microorganismo que ha ingresado por las vías respiratorias altas puede llegar a nivel de los sacos alveolares y va a empezar a producir una producción de una secreción. Esta secreción está conformada por diferentes sustancias
sustancias de inflamación. Entre ellas está la interleuquina 1, la interleuquina 8, factor de necrosis tumoral. Todo ello va a conformar un proceso inflamatorio que va a ocupar los sacos alveolares. Al ocupar los sacos alveolares, cuando el paciente inspira, estos alveolos no van a poder despegarse fácilmente, ¿no? Su elasticidad va a estar alterada por el contenido que tiene. Y es por eso que nosotros cuando auscultamos escuchamos esos crépitos, porque el contenido ¿dónde está? En el alveolo, ¿no? Yes. Entonces, si nosotros haríamos una biopsia a una neumonía, podríamos verlo histopatológicamente cómo son los cambios en el pulmón, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo primero que vamos a ver histológicamente? Es la presencia de edema y congestión. Este edema y congestión está conformado por el exudado que les he mencionado, que pasado la semana se va a producir una hepatización gris. Va a haber depósito de fibrina, va a haber lisis, degradación de los eritrocitos, lo que hace que cambie de coloración el parénquima pulmonar, ¿no? Al momento de verlo en el microscopio. Pasando la tercera a cuarta semana, vamos a ver la hepatización roja, si yo le hiciera una biopsia a esa neumonía, ¿no? Y por último, entre la cuarta semana, quinta, va a haber la fase de resolución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando un paciente empieza con neumonía, desde la parte de edema y congestión hasta el final, por lo menos pasa unas 4 a 5 semanas, ¿no? Pero ya desde la primera semana que es tratado, todo el proceso de regeneración solamente pues es cuestión de días. Entonces significa que no tendría sentido que yo le tome una placa de tórax a mi paciente a las 2 semanas de haberle dado el tratamiento. Si yo quiero decir, a ver, quiero ver si ya mejoró, y le tomo una placa a las 2 semanas, pues va a seguir habiendo la lesión, porque ya hemos dicho que según histopatológicamente, para que termine el proceso de la alteración a nivel del parénquima, pues lleva unas 4 a 5 semanas. Es por eso que no pedimos radiografía de tórax de control para saber si mejoró o no. Lo que pedimos, lo que vemos es la parte para saber si mejoró o no. ¿Qué vemos? Radiológico. Examen de sangre nos dicen, ya puede ser. ¿Qué veríamos para saber si mejoró el paciente? Examen físico. Examen físico. Examen físico. ¿Qué mejoraría? No habría más crepitantes. Podrían disminuir los crepitantes, disminuir la taquipnia, mejorar la dificultad respiratoria, ¿no? O sea, lo que me voy a fijar en la parte clínica del paciente, básicamente, para saber si mejoró. Entonces, no vamos a hacer control radiológico para saber si mejoró, pero lo que nos vamos a guiar es de la parte clínica. La neumonía va a ser causada por diferentes gérmenes, ¿no? Dentro de los gérmenes que lo pueden causar están las bacterias, están los virus, están hasta incluso los parásitos, los hongos, por todo, cualquier microorganismo de estos puede conllevar a una neumonía. La neumonía típica, la usual, es la que afecta a un lóbulo o un segmento, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes ausculten a ese paciente, van a encontrar los crépitos solamente en ese segmento, nada más, cuando ustedes ausculten, ¿no? Esa es la neumonía típica, pero hay otros tipos de neumonía donde la afectación no solamente es un segmento, ¿no? Sino puede ser todo el lóbulo entero. O a veces no es solamente el lóbulo entero, sino puede ser ambos pulmones. Entonces, vamos a ver, ustedes van a recordar en radiología que hay diferentes patrones que vamos a ver en imágenes, ¿no? Uno de los patrones, por ejemplo, es la condensación, ¿no? Y
también hablamos de un síndrome de condensación. Hay un síndrome en respiratorio que es el síndrome de condensación. Y este síndrome, ¿por qué está formado? Para decir que sea condensación, ¿qué tiene que haber? Broncograma aéreo. Ya en imágenes, broncograma aéreo, radiopacidad, ya. Bordes mal definidos. Líquido en los alveolos. No, sí, claro, ya. Si hay líquidos en los alveolos, ¿qué va a haber? Clínicamente. No, si hay líquido, ¿qué va a haber? Crepitantes, ya. Por ejemplo, el síndrome de condensación, el paciente va a tener crepitantes. Ajá. ¿Qué más va a tener? En una placa de tórax va a haber broncograma aéreo, va a haber radiopacidad. Cuando yo lo examino al paciente, ¿qué más tendría? Al examinarlo. Al examinarlo. Ya, no. Al momento de auscultar vamos a encontrar una matidez. Matidez, ajá, pero es matidez o puede haber matidez, submatidez, ajá. También frémito puede haber. ¿Cómo estaría las vibraciones vocales? Aumentadas. Habría disminución del murmullo vesicular también. Ya, ligera disminución puede haber del murmullo, porque si no, si hubiera una disminución total del murmullo, podría estar hablando de un síndrome pleural, ¿no? Que es diferente, ¿no? El síndrome pleural no voy a encontrar crépitos, sí voy a encontrar radiopacidad, ¿no? Sí voy en vibraciones vocales, ¿cómo va a estar en un síndrome pleural? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido. Ajá. ¿Y qué más dijimos? Era el murmullo puede estar abolido, ¿no? Aquí el murmullo puede estar normal o puede estar disminuido, ¿no? Entonces, miren, dependiendo de lo que examino, puedo hablar de síndromes, ya sea de condensación o sea pleural. Entonces, la neumonía típica, la típica, me va a dar un síndrome de condensación, que es porque afecta solamente un lóbulo o un segmento. Pero hemos dicho que pueden afectar ambos o uno entero, por ejemplo. ¿Y cuál es el germen que más produce una neumonía típica que afecta a un lóbulo y un segmento? El Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae, una de sus características es que va a producir un síndrome de condensación donde solamente va a afectar un lóbulo o un segmento. Voy a pasar, estamos en la lista. Aquí está. Esta es la primera, la neumonía lobar. Sin embargo, hay otros tipos de neumonía que puede ser formada, se puede dar por virus o por agentes atípicos, microorganismos atípicos, y son las neumonías intersticiales que afectan a ambos pulmones. Pero también tenemos otro patrón que deben haberlo visto, que es el patrón algodonoso bilateral en ambos pulmones, y eso es muy típico de la bronconeumonía. La neumonía lobar, la neumonía típica, es producida por el Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae. Y la bronconeumonía, ¿cuál es el germen típico? Staphylococcus aureus. Entonces, miren, con solamente ver imágenes, yo puedo decir hasta incluso el germen que lo está produciendo. O sea, sospechar, porque el diagnóstico de un germen, de un microorganismo, es a través de... Sí, a través, ¿pero de qué? De un cultivo, ajá. Mientras que si yo veo un patrón intersticial, yo puedo pensar que esto es por un virus. ¿Qué virus? Así igualito daba el virus. Influenza, COVID, ajá, o microorganismos atípicos. Ajá. Entonces, todo me va a ayudar acá. Las pruebas de imágenes, los cultivos que han dicho. Doctora, ¿cómo diferencia la bronconeumonía de la neumonía típica si los dos son lobares? Porque mira, Laterales. la neumonía lobar es solo un lóbulo o un segmento, no te afecta a los dos. La bronconeumonía sí te afecta a los dos.
Y cuando tú auscultes, vas a encontrar en la lobar o en la típica crépitos localizados, mientras que en la bronconeumonía vas a encontrar crépitos difusos. Ajá. O en ambos pulmones. Sí, eso sí lo entendí, pero la bronconeumonía es bilateral, ¿no? Ajá. Y la atípica también es bilateral y puede ser causada por Claro. virus. ¿Cómo lo diferencian? Porque la bronconeumonía te da un patrón algodonoso. Bien. En cambio, las neumonías atípicas o virales es patrón intersticial. Ajá, o sea, donde está afectado no es el alveolo también, pero sobre todo el intersticio. Ajá. Ya. A ver. Entonces, estábamos viendo las etiologías, había mencionado que el más común era el neumococo, en un 38%, seguido por los virus, que más o menos suman ahí un 27%, y los atípicos un 20%. Entonces, los virus sabemos que no lo tratamos, ¿cierto? No le damos nada, eso tiene su tiempo de vida y mejora. Lo que tratamos son las bacterias. Entonces, cuando yo hago diagnóstico de neumonía, el tratamiento que tengo que iniciar básicamente es empírico. Es un tratamiento empírico. ¿Basado en qué? Basado en la frecuencia de los gérmenes que se presentan, ¿no? Entonces, si es empírico, ¿qué le daré a mi paciente? Ya, positivo. Porque, ¿qué cosa es el neumococo, el estreptococo? ¿Qué es? ¿Un gram positivo o un gram negativo? ¿Qué es? Es un gram positivo. Ya. Si el neumococo es un gram positivo, ¿qué le daré entonces? Beta-lactámicos. Ajá. Entonces, también ya ustedes van a acordarse acá de antibióticos. Los beta-lactámicos están conformados por varios grupos de antibióticos. Uno de ellos es la penicilina. Otro es el Macrolio. cefalosporina. ¿Qué más? Carbapenems. ¿Y qué más? Macrólidos no, macrólidos es esta parte. Esta es una familia y acá vienen macrólidos, que es otra familia. ¿Por qué? ¿Por qué se diferencia? Tenemos los betalactámicos, tenemos los macrólidos, tenemos los aminoglucósidos, son familias de antibióticos. Se diferencian porque cada uno va a afectar a una zona diferente de la bacteria, ¿no? Los betalactámicos afectan ¿a quién? Al anillo Al anillo, a la pared de la bacteria, a la pared bacteriana afecta. Ajá. Y es macrólidos, ¿afecta a dónde? Al ribosoma, ¿no? Y de ahí se clasifican, ¿no? Si es 30S, 50S, y así, cada uno diferente, pero estos de acá afecta a la pared de la bacteria, a una parte en específica cada uno. Esa ya es otra teoría. Entonces, mi neumococo es un gram positivo, por lo tanto, el que me cubre bien para gram positivos es un beta-lactámico. Entonces, ¿qué le puedo dar? Le puedo dar penicilina, cefalosporina, carbapenem. Vamos a ver más adelante cuál de ellos es que vamos a elegir. Dentro de la penicilina están todas, es también un grupo largo de antibióticos. Y aquí tenemos a la amoxicilina. Tenemos a, ¿qué más? Dicloxacilina, amoxicilina, ácido clavulánico, tenemos penicilina gesódica, benzatínica, un montón de fármacos. Entonces puedo darle una amoxicilina, puedo darle una dicloxacilina, también puedo dar una cefalosporina, pero depende
Vamos a ver ahora qué características son importantes para decidir cuál de ellos yo voy a empezar a dar. Entonces, cuando alguien está con neumonía, mi tratamiento es empírico. Sí o sí debo de cubrir neumococo y debo de cubrir gérmenes atípicos, ¿no? ¿Cuál es el que cubre gérmenes atípicos? Este es el neumococo. Acá está el neumococo y aquí están los atípicos. Por lo tanto, si yo quiero dar tratamiento para una neumonía, tengo que unir un beta-lactámico y tengo que unir un macrolíder. Uniendo esos, estoy tratando estos dos cuadros de acá. Y virus no tengo que tratar. Y básicamente ahí estoy tratando más o menos 27, 50, casi el 90, 80, 90% entre todito, porque el virus ya no lo trato, pero incluyendo todo eso, ya prácticamente es el 90% de gérmenes que estoy tratando neumonía. Neumonía es un tratamiento empírico. Vamos a ver que hay factores de riesgo para tener neumonía. Es, miren, muy extraño que vean a un paciente de 40 años o 35 años hospitalizado por neumonía. No se ve. Niños menores de 5, sí, bastante, ¿no? Adultos mayores de 60 también. ¿Por qué? Porque ya tienen el sistema inmune comprometido, ¿no? Y los niños porque están en formación. Pero si yo veo a un paciente de 35 años y está con neumonía, ¿qué pensaría? Claro, puede estar inmunosuprimido, tener algo más para estar haciendo neumonía. Entonces vamos a ver que hay factores de riesgo, sobre todo la edad que hemos mencionado, que sea sexo masculino, que tenga comorbilidades como la diabetes, enfermedades pulmonares, estilos de vida. Vamos a ver también que dependiendo de cada factor de riesgo hay un germen asociado. Por ejemplo, si mi paciente tiene EPOC, tiene bronquitis crónica, el germen asociado que yo debo tener en cuenta, ¿cuál es? Legionella. Si mi paciente vive en un albergue, en una casa de ancianos, debo de pensar en un Staphylococcus aureus metilino resistente, ¿no? En un MARSA, debo de pensar. Entonces, muy aparte de cubrir, por ejemplo, digamos, acá tengo un paciente con EPOC, que tiene un problema pulmonar. Bueno, la neumonía, y le da neumonía todavía encima. Entonces, sí, ¿a quién debo cubrir? Neumococo y atípico, sí o sí, pero como tiene EPOC, hay dos gérmenes que tengo que tener en cuenta. La legionela, ¿y quién más? ¿Y? No, pseudomonas. Entonces, tengo que elegir un antibiótico que me cubra estos dos, el neumococo y el atípico. Así es donde va a ir cambiando la decisión. Ahora lo vamos a ver en una tabla más adelante, pero les mencionaba de que hay que tener en cuenta el factor de riesgo del paciente. Vamos a ver también, aquí está otro, donde menciona, por ejemplo, en quienes yo pienso pseudomonas. Pensaré en los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en los pacientes que han usado corticoides, en los pacientes que son inmunosuprimidos, que tienen accidente cerebrovascular, ¿no? O que han estado hospitalizados hace muy poco. En ellos pensaré en pseudomonas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo hacemos diagnóstico de neumonía? Hay básicamente dos puntos importantes para el diagnóstico. Es la clínica que hemos hablado y las imágenes. Dice, el diagnóstico es por síntomas agudos del tracto respiratorio inferior y la presencia de nuevos infiltrados. O sea, tiene que haber una imagen para yo hablar de neumonía. Si solamente clínicamente un paciente viene y parece neumonía, lo que yo estoy haciendo es un diagnóstico presuntivo. Pero para yo hablar de un diagnóstico definitivo, tiene que haber clínica más imágenes. Y para ya hablar un diagnóstico definitivo confirmado, tiene que haber microbiología, ¿no? Entonces, clínica, ya sabemos cómo es la clínica de la neumonía.
Radiografía ya hemos visto cómo puede ser. ¿Y microbiológico cómo sería? ¿Qué examen microbiológico yo voy a pedir para neumonía? Esputo. Todo paciente que yo sospecho que tiene neumonía, debo de pedirle una prueba de esputo. ¿Qué es eso? Sería un cultivo. Un cultivo de esputo le tengo que pedir. Ese es en el caso de que yo estoy sospechando que es bacteria. Pero si es virus, ¿qué prueba microbiológica puedo pedir para virus? Un PCR, ajá, lo que hacíamos para el COVID, ¿cierto? ¿No? Los hisopados que en sí eran PCR que pedíamos, ¿cierto? Entonces, ya sabemos la clínica de neumonía, puede ser típica, puede ser atípica, ¿no? La típica es la que da fiebre, tos, disnea, ¿no? Y la atípica, pues, es los pacientitos que la fiebre no es tan marcada, tiene disnea, tos seca, no hay expectoración. Usualmente los ancianos suelen presentar síntomas atípicos, ¿no? Y la parte microbiológica es lo que hablábamos, ¿no? Los estudios de hisopado, que vamos a pedir PCR para buscar virus, para buscar legionela también se pide PCR, y lo importante es el cultivo de esputo. Para decir que el cultivo de esputo es bueno, tiene que haber más de 25 neutrófilos y menos de 10 células epiteliales. Pero miren, a pesar de eso, la sensibilidad es un 80% y una sensibilidad para neumonía neumocócica y para estafilo un 78%. O sea, quiere decir que hay un grupo en el cual no vamos a aislar al germen, no lo vamos a poder aislar, ¿no? Entonces, lo ideal es que cuando ustedes vean un paciente que ingresa al hospital por neumonía, debería haber tenido una prueba de cultivo de esputo, ¿no? A veces va a ser difícil poder tomar algunas muestras, sobre todo en pacientes que están en la UCI, por ejemplo. En ellos podemos hacer lavados bronquioalveolares para mandar muestras microbiológicas. ¿Y por qué es importante querer tomar sí o sí la muestra, ¿no? Porque si se dan cuenta hay muchas neumonías en los hospitales que no hemos hecho muestras, ¿no? Hay muchas neumonías que no se hacen. Pero en quienes sí debemos hacerlo, y dice la guía, que se debe hacer en pacientes que están ingresando sobre todo por neumonías graves. O sea, ese paciente que necesita oxígeno, a él le debo de hacer. ¿Por qué? Porque la sospecha de que ese paciente sea resistente a los antibióticos es alta, es alta. Entonces, debo tener un cultivo en estos pacientes, ¿no? Vamos a ver que hay otros marcadores que no son diagnósticos, pero sí son marcadores de seguimiento para ver si el paciente está mejorando o no, como es la proteína C reactiva y la procalcitonina. No me van a ayudar a diagnosticar, pero sí van a ser factores agregados a yo decir, sí, está cursando con una infección, o también puedo utilizarlo como control, ¿no? Por ejemplo, el PCR al ingreso fue de 80 y a los 5 días está ya en 15. Es un marcador inflamatorio de que está mejorando el paciente, ¿no? Lo puedo utilizar. Bueno, los exámenes de imágenes, como pueden ver, tiene una sensibilidad del 66%, con una especificidad del 77%, o sea, quiere decir que con una radiografía simple de pulmón no es suficiente. ¿Y cuál es el estudio de imagen, el gold estándar, que me hace el diagnóstico ya de neumonía por imagen? La tomografía, ¿no? Pero tenemos que valorar también el costo, ¿no? Entonces, una tomografía son 300 soles, no vamos a gastar 300 soles en cada paciente con neumonía, ¿no? Entonces, no a todos se le hace tomografía, ¿no? ¿A quiénes se le hace? A los que son neumonías graves, o al paciente que entró con neumonía y vemos que a los 2 días ha empeorado, entonces quizás hay algo más agregado, quizás tiene algún tumor, algo más, entonces en ellos haré más estudios. Vamos a ver también que cada germen tiene una forma clínica de presentarse, característicos, y también tiene patrones radiográficos característicos, ¿no?
del estreptococo neumonía es el más común, ¿no? Que tiene broncograma aéreo y consolidado segmentario o lobar, ¿no? Y vamos a ver así igualmente de cada uno de los otros gérmenes. Hay otros gérmenes que pueden ir asociados con diagrama pleural, como por ejemplo la legionela, puede ir asociado con un diagrama para neumónico también, ¿no? Entonces, la forma también de infiltrado, todo eso nos indica el germen. Entonces, una vez que yo he hecho el diagnóstico de neumonía, es importante que yo pueda evaluar la severidad. Entonces, ¿para qué voy a evaluar la severidad? ¿Para qué, chicos? ¿Para qué es importante? El tratamiento. Hemos hablado que el diagnóstico es clínico, que el diagnóstico es con imagen, y si ya tengo el diagnóstico completo, es microbiológico. Pero una vez que yo ya hice el diagnóstico de este paciente, yo tengo que determinar la severidad. Y la severidad lo puedo hacer con dos tipos de escalas, ¿no? de criterios que voy a ver. Uno de ellos que es muy conocido, el CUR 65, y el otro, el PCI. ¿Para qué? Para dos cosas importantes, no para el tratamiento. Sí, pero ya uno es el tratamiento, claro, porque sí o sí tengo que tratar, es neumonía, ¿cierto? Es neumonía, sí o sí tengo que tratar. Para saber si va a necesitar UCI. Para saber si es Internado. ambulatorio, si le puedo mandar a su casa, o si es hospitalizado. Y si es hospitalizado, para saber si es hospitalizado, digamos, en salas de hospitalización, ¿no? o en UCI, ¿no? Para eso me ayuda mi escala de severidad, para eso, ¿no? Entonces, tenemos el CUR 65, que es muy conocido, son en total ¿cuántos son? 5 criterios, de los cuales si tiene 2 o más, tiene que estar hospitalizado. Si son de 3 a más, debería de estar en UCI. Ustedes van a ver en los hospitales que hay pacientes que tienen más de 3 y no están en UCI, ¿no? No están en UCI porque no tenemos, pues, no tenemos disponibilidad para todos. Muchos de los pacientes que son neumonías graves, están en piso nada más, ¿no? Y tenemos el otro, que quizás no lo han escuchado, que es el índice de gravedad de la neumonía, el PCI, que va a tener varios criterios a evaluar, ¿no? Son varios criterios y tiene un puntaje cada uno de estos, y de acuerdo al puntaje, si es menos de 70 puntos, se clasifica en clase 1 y va de clase 1 hasta clase 5, ¿no? ¿Para qué es importante esto? Porque me va a decir que la clase 1, 2, debería, que va a ser ambulatorio, la clase 1, 2 ambulatorio, la clase 3 debe estar en observación y la clase 4 y 5 debe estar hospitalizada, ¿no? Entonces, aparte de indicarme eso, si se hospitaliza o es ambulatorio, me da también un porcentaje de mortalidad. Si es clase 1, la mortalidad es mínima, dice, miren, de 0,1 a 0,4%, o sea, lo puedo mandar a su casa, no hay problema, ¿no? Entonces, igual es con el CUR 65, ¿no? A partir de 2 factores de riesgo, la mortalidad es 9%. O sea, quiere decir, si es 9%, casi 10, quiere decir que si 10 se enferma, 1 muere, ¿no? Entonces, debo de hospitalizar, ¿cierto? Porque lo que yo quiero es que no muera. Entonces, me va a ayudar PCI y CUR 65. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia uno del otro, no? O sea, ¿por qué uno es mejor, otro es peor? Se dieron cuenta que el PCI tiene un mejor juicio clínico para poder determinar a los de bajo riesgo. ¿Qué pasaba? Que con el CUR 65 estamos hospitalizando más pacientes de lo que deberíamos. Que si yo le aplico el PCI, pues voy a poder tener una valoración mejor
y quizás al que estaba hospitalizando con CUR 65, con PCI no amerita hospitalizarse. Ajá. ¿Y por qué se hacen todos estos estudios? ¿Cuál es la importancia de decir, bueno, voy a hospitalizar o no voy a hospitalizar? Es porque al final de todo, las enfermedades son también problemas de salud pública. Entonces son un gasto también para la sociedad. Pero no es solamente eso, que sea un gasto a la sociedad. También es que el paciente no tenga ingresos, ¿no? También es que el paciente pierda su trabajo. Entonces son muchos factores por los cuales sí es importante determinar si yo lo debo de hospitalizar o lo debo de enviar a casa. Cuando la neumonía es grave, también tenemos un score y vamos a juntar criterios. Un criterio mayor más 3 menores me va a indicar que sea una neumonía grave, o solo 3 menores también una neumonía grave, ¿no? Neumonía grave debería ir a UCI. Y acá viene la parte más importante. Esto es un resumen de la guía, donde nos dice, se lo voy a enviar la guía. Este es un resumen donde nos dice qué importante es hacer el cultivo, para qué yo hago cultivo de sangre también. ¿Ustedes creen que ya hemos hablado que el diagnóstico es clínico, imagen y microbiológico, ¿no? ¿Ustedes creen que sería importante tomar hemocultivos a estos pacientes? Hemocultivo, cultivo de sangre, ¿será importante? No, pero va a estar estéril, va a estar libre. Para ver si Ya puede ser que salga negativo, ajá, sí, puede ser. También puede ser que salga positivo. ¿De qué dependerá? ¿Que salga positivo o negativo? Del germen, ya. Depende también del paciente. De la vía de diseminación, mayormente. Drogadicto, se Ya. inyecta y puede hacer la neumonía por sangre. Vía hematógena, ajá. Por ejemplo, la bronconeumonía es una neumonía que se da por vía hematógena. El paciente probablemente tiene una infección en cualquier otra parte del cuerpo y el germen por vía hematógena ha llegado al pulmón. Mientras que la neumonía lobar por Streptococcus pneumoniae es una neumonía por inhalación, es diferente. ¿Por qué haremos cultivos? La guía también lo dice. Dice, haremos cultivo a las neumonías graves. Las neumonías graves ya están, pueden estar entrando a sepsis. Ahí debo hacer hemocultivos, ¿no? Pero en una neumonía usual, no grave, no debería de hacer hemocultivos. O sea, no tiene mucha relevancia hacerlo, ¿no? Entonces ahí me explica, por ejemplo, también a quién debo hacer cultivo de esputo. Como se ha visto que el cultivo de esputo, la sensibilidad no siempre logra salir positivo, entonces se ha considerado hacerlo a las neumonías graves, sobre todo, ¿no? El uso de corticoides también. Hay pacientes que a veces por neumonía le dan dexametasona, le dan prednisona, ¿no? Entonces se ha visto que el uso de corticoides se ha mejorado en neumonías graves. Por ejemplo, neumonía grave por el COVID, por ejemplo, iba bien con corticoides también, ¿no? Bajaban la inflamación más rápido. Y ahora vamos ya a lo último, chicos. Entonces estamos... Uy, ya, nos falta 10 minutos nada más. Aquí está, el tratamiento. El tratamiento, para hacerlo más sencillo, lo vamos a dividir igual en dos. En ambulatorio y en hospitalizado. Si me sale que es ambulatorio, yo tengo dos opciones a la vez. Una opción es que mi paciente no tiene comorbilidad, y el otro es que sí tiene comorbilidad. Y aquí estamos, en este de acá. El primero dice, es un paciente ambulatorio sin comorbilidad. Si no tiene comorbilidad, tengo 3 opciones que le puedo dar de antibiótico. ¿Cuáles son? Amoxicilina, doxiciclina o macrólido. Nada más. Porque para que un paciente tenga un CUR menos de 2, en el cual me dice que no tiene mucha dificultad respiratoria, que está consciente, este paciente muy probablemente solo está haciendo neumonía o viral o atípica, nada más. Entonces, puedo darle una de estas 3
opciones de tratamiento a su casa. Pero si mi paciente tiene un CUR 65 menos de 2, pero tiene diabetes, es una condición de riesgo, por lo tanto, ahí sí yo tengo que agregar 2 medicamentos en ese paciente. Ahí sí tengo que darle una cobertura mayor a mi paciente. ¿Y qué dice que le debo dar? Amoxicilina clavulánico o cefalosporina, más sí o sí un macrólide. O sea, si dice que le debo dar amoxiclavulánico o cefalosporina, me está diciendo, debes darle un beta-lactámico, ¿no? Lactámico y un macrólido. O doxicilina. Sí, no, pero acá dice y macrólido. O sea, tienes que sumar al beta-lactámico más un macrólido. O sea, tienes que enviarlo a su casa con 2 antibióticos al paciente. Un beta-lactámico más un macrólido. Pero tienes otra opción. No solamente juntas, o puedes darle beta-lactámico más macrólido, o la otra opción es que le das una fluoroquinolona, una quinolona. ¿Quién es la quinolona por elección que damos? ¿Y suficiente con eso? ¿Eres de este salón? Pero ya estamos acabando. Ya estamos acabando. Claro. Sí, ya no puedes entrar ya. Ya no, ya 10 minutos ya vamos a acabar. Ya de ahí te va a contar la delegada. Ya. La quinolona por elección es la el levofloxacino. Miren chicos, el levofloxacino es un muy buen antibiótico que te cubre gram positivos, te cubre gram negativos y hasta incluso le puedes dar una sola dosis al paciente y no se va a olvidar de tomar, ¿no? Mientras que la amoxiclavulánico cada 8 horas se olvida, ¿no? Todo eso, pero el levo es por los 2. Ahí dice bien claro, le das un amoxiclavulánico cefalosporina, o sea, un beta-lactámico más macrólido, o simplemente eliges una fluoroquinolona como el levofloxacino. ¿Por qué no usamos levofloxacino en nuestro medio? ¿Por qué? Para evitar resistencia. Porque el levofloxacino, al ser un tan buen fármaco, también tiene acción sobre la tuberculosis. Es un fármaco de segunda línea para tuberculosis. Entonces, lo que no queremos es formar resistencia para el levo, ¿no? Listo. Ahora vamos a pasar a la neumonía hospitalaria no grave. O sea, que está hospitalizado, pero en un pabellón común. ¿Qué dice ahí? Le daré un beta-lactámico más un macrólido o simplemente una fluoroquinolona nada más, también. Y usualmente se hospitaliza porque tiene trastorno de conciencia o porque tiene dificultad respiratoria y hay que ponerle oxígeno. Entonces, el tratamiento que le vas a dar es endovenoso. Entonces, tienes que hospitalizar. Y hay varias condiciones. Si yo sospecho de un MRSA, debo dar cobertura para MRSA. Si sospecho de pseudomonas, debo dar cobertura para pseudomonas. Entonces la pregunta es, ¿qué me cubre, qué antibiótico me cubre pseudomonas? Tengo que saber. Entonces hay algunos antibióticos que cubren pseudomonas. ¿Se acuerdan cuáles cubren pseudomonas? No. Meropenem, ertapenem, o sea, los carbapenem me cubren pseudomonas. ¿Qué más? Los monobactámicos. Monobactámicos, piperacilina taxobactam, cubre pseudomonas. ¿Quién más? Ninguna penicilina cubre pseudomonas. O cubre muy poquito, pero usualmente la que cubre pseudomonas es una cefalosporina de tercera generación, ¿no? Una ceftazidima me puede cubrir pseudomonas, carbapenem, piperacilina taxobactam. Entonces, dependiendo del germen, adicionaré mi antibiótico. Eso ya es cuando es casos especiales. ¿Qué tratamiento doy para una neumonía grave? Ahí junto 2. Beta-lactámico más macrólido o beta-lactámico más fluoroquinolona. Estas 3 últimas diapositivas son las más importantes de la clase. El tratamiento. ¿Cómo elijo el tratamiento? Aquí ya nos da más especificaciones, aquí ya nos dicen la dosis, cuántos días le tengo que dar.
Vamos a tener en cuenta que para los días de tratamiento va a depender mucho la clínica. No hay digamos, un estándar de decir 7 días, no, depende mucho de la clínica. Dice que como mínimo una pauta terapéutica debe ser de 5 días y la prolongación de estos va a depender de cómo el paciente está evolucionando, ¿no? Usualmente damos 5 o 7 días y van bien los pacientes.